Se está hablando cada vez más de la posibilidad de que entremos en una recesión económica que implica un menor poder adquisitivo, de crecimiento del PIB, menores ingresos corporativos y por ende también más desempleo a corto o medio plazo. Hay varios elementos que pueden llevarnos a pensar que puede llegar a ese escenario, por ejemplo el nivel de deuda, que es lo que veis en este gráfico, donde actualmente la deuda consiste en el 256% del PIB. Podéis observar el gran salto que hubo desde el 2019 al 2020 a causa de la pandemia. Y también podéis ver cómo la deuda ha crecido, no solamente lo que sería deuda pública, sino también la deuda de los hogares y la deuda empresarial no financiera. Sinceramente nadie sabe si vamos a llegar a ese periodo de recesión económica y si llegáramos cuánto tiempo sería. Los datos del paro, por ejemplo, no son del todo pesimistas, como podéis ver. En el caso de la eurozona podemos ver que la previsión es que en el 2022 bajemos al 6,9% y en el 2023 a un 6,8%, y en el caso de España sí que hay una estimación de subida del 13,7% en el 2022, pero luego en el 2023 bajaría hasta el 13%, lo cual es el mejor dato en los últimos años. Haya o no haya recesión, lo que nos interesa a nosotros como inversores, como personas que queremos poner el dinero a trabajar o al menos que no pierda poder adquisitivo, es sacarle el máximo de partido posible. Y justamente en estas etapas del ciclo económico, sobre todo en mercados bajistas como los que hemos visto y como los que ya hablé en el vídeo anterior, donde vemos que el S&P 500 ha bajado hasta casi 14 puntos, lo cual es el peor dato histórico desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, te lanzo una pregunta y vamos a empezar. ¿Tú preferirías destinar 3.000 euros y comprar 15 acciones de una empresa o destinar 3.000 euros y comprar 20 acciones de la misma empresa? Creo que la respuesta está bastante clara, pero en la vida real no es todo lo que parece. Donde aquí se puede ver un escenario de crisis, yo veo un escenario de oportunidades. Antes de empezar, el disclaimer, y es que todo lo que voy a explicar en este vídeo son mis opiniones, mis análisis y no constituye en ningún momento ni consejo de invertir, es simplemente mi punto de vista para complementar tu formación y que puedas sacar las conclusiones más adecuadas. Está claro que en el mercado actual, el mercado bursátil, están habiendo bajadas bastante pronunciadas, como estaba diciendo, y porque se están dando una serie de elementos, como algunos que tenemos aquí, como por ejemplo el tema de la oferta y demanda. Estamos viendo cómo la inflación está afectando y la Fed está subiendo los tipos de interés de forma periódica este año, además de preocupaciones relacionadas con la inflación o la deflación, guerras u otros conflictos, como por ejemplo el caso del conflicto entre Ucrania y Rusia, y la confianza en los mercados financieros, que ya vimos que actualmente estamos en un momento de alto miedo en las bolsas y está afectando a todo tipo de activos, no solamente a empresas, también a criptoactivos, incluso a la renta fija. Sin embargo, esto para la mayoría de inversores que vamos a largo plazo puede ser una oportunidad. Es una oportunidad porque encontramos empresas de gran valor o índices que tienen un gran valor, pero que están a precios más rebajados por los diferentes elementos que acabamos de ver. Y es que tenemos que diferenciar lo que es el valor de un activo de su cotización, que es lo que te voy a enseñar ahora. En esta imagen tan sencilla puedes comprobar cómo tenemos lo que sería el valor de los activos, que representa el eje vertical, y vemos que esto sería la tendencia de ese valor, que es lo que se le llama el valor intrínseco. La cotización, que es lo que tú ves cada día, los diferentes precios, es el precio máximo que se está dispuesto a aceptar para comprar un activo, es lo que va fluctuando en el tiempo y lo que se mueve por encima y por debajo del valor intrínseco. Pues bien, cuando estamos en un mercado bajista como el actual, lo que suele pasar es que encontramos empresas, índices, fondos, etcétera, que tienen un buen valor, pero justamente están a un precio por debajo de lo que sería su precio de mercado, y es ahí donde podemos aprovechar esa oportunidad para adquirir más acciones, más participaciones a un menor costo y para que en el futuro podamos aprovechar su revalorización. Como inversores tenemos que tomar dos grandes decisiones. Una es cuándo compramos y a qué precio lo hacemos, y la segunda decisión es a qué precio vamos a vender.
el hecho de que algo esté cotizando al alza, a nosotros como inversores realmente nos perjudica, porque si queremos adquirir ese valor, ese activo, estamos pagando un precio alto y que probablemente se va a revalorizar menos o lo va a hacer de manera más lenta que no cuando hay bajadas bastante abruptas en el mercado y por lo cual podemos adquirir a precios más rebajados. Y es que las rentabilidades que vas obteniendo día a día, si tienes un fondo contratado, por ejemplo, esa rentabilidad es estéril porque tú no ganas nada de dinero hasta que no liquidas esa posición, por lo cual tú puedes ver cómo tu fondo, como tus acciones han ganado un 20%, un 30%, pero hasta que no liquidas eso no se convierte en algo real, así que solamente te puede servir para compartir esa captura en Twitter o para que te suba el ego, para que te sientas más motivado, pero a efectos reales la rentabilidad solo tiene el efecto, como decía, cuando estamos vendiendo. Antes de seguir, como siempre, te pido, por favor, si te está gustando, te parece un poco interesante, que me dejes un like. Te voy a demostrar que esto me ayuda muchísimo. Aquí tienes la estadística de un vídeo donde pedí los likes y me ha funcionado genial, así que esto me ayuda para seguir haciendo contenido y que mi pequeño canal vaya creciendo poco a poco y día a día. Muchas gracias. Vamos a hablar ahora de lo que sería la paradoja del inversor en bolsa. Lo normal es que tú quieras siempre, como decía, comprar precios baratos y vender a precios bastante caros, pero lo que ocurre en bolsa es algo un poco al contrario, al revés, y es el hecho de que nos sentimos mucho más cómodos cuando estamos comprando algo que está subiendo de precio. Incluso aunque hagamos el dollar cost average, estamos viendo que nos sentimos mejor si vemos que eso va aumentando su rentabilidad, aunque a efectos prácticos lo mejor sería que estuviera bajando, porque estaríamos comprando a precios mucho más económicos. Fíjate si no, un ejemplo, pero ahora con la vivienda. Algunos inversores, cuando hay caídas en el mercado, lo que dicen es: me voy a esperar a que empiece a subir para así empezar a comprar otra vez. Pero ahora imagínate que no estamos hablando ni de acciones ni de fondos, sino que hablamos de pisos, que tú quieres comprar pisos para alquilarlos o para venderlos. Y lo que me estás diciendo es que el precio del piso, el precio del metro cuadrado está a 1.700 euros y quieres esperar a que suba ese precio, por ejemplo, hasta niveles de final de 2021, que está a 1.800, para empezar a comprar. Vemos que a nivel financiero, a nivel práctico, no tiene ningún sentido, porque realmente lo que estamos haciendo es adquirir menos activos con el mismo dinero. Sin embargo, como decía, la paradoja del inversor en bolsa es que no nos gusta ver perder dinero, no nos gusta ver rentabilidades negativas, ni tampoco nos gusta la volatilidad. Y esto afecta a veces justamente la parte más importante, que es la decisión de cuándo empezar a comprar un activo. Algo que también afecta en ese tipo de mentalidad es la cantidad de noticias que suelen salir en los momentos bajistas, en los momentos en que caen las bolsas. Te voy a enseñar un dato súper interesante para que veas a qué me refiero. En este gráfico puedes ver la densidad de noticias que hay según el periodo de tiempo. Esto es el Nasdaq. Y por ejemplo, vamos a ver este periodo. Si veis el 43, habla de la densidad. Había una densidad de 43% de noticias o de saturación. Vemos que cuando empieza a bajar, esa tendencia es a subir. Vemos que está en un 85 puntos y luego se estabiliza en un 76. Si miramos otro periodo, vemos por ejemplo aquí, está en 65 puntos y luego cuando estamos en el punto álgido y empieza a bajar, pasa igual. Pasa otra vez a un 91 puntos de densidad y luego se vuelve a estabilizar, por lo que podemos ver también que el hecho de estar expuestos sobre todo a la parte negativa de la bolsa, la parte que nos dan los medios de comunicación, que solamente comunican resultados cuando hay caídas, cuando hay momentos negativos, hace también que pueda afectarnos a nosotros como inversores y luego tomar decisiones que no tocarían. Entonces, vale, queda claro. Mercado bajista es positivo porque compramos más barato y luego a largo plazo, si el mercado se recupera como esperamos que lo haga, implica una mayor rentabilidad. Vemos que nosotros como inversores en bolsa, a veces el sesgo cognitivo que nos lleva al hecho de ver que estamos perdiendo dinero hace que podamos tomar malas decisiones. Pero, ¿qué suele suceder en estos momentos, en estos mercados bajistas? ¿Qué tarda en recuperarse? ¿Qué tarda en pasar de un extremo a otro? Vamos a ver diferentes ejemplos de mercados bajistas del S&P 500 y al final del vídeo os voy a explicar lo que para mí son los mayores errores que podemos cometer en este tipo de mercados y que nos pueden hacer perder bastante dinero.
Aquí tenemos las diferentes crisis, los diferentes crashes que ha sufrido el SP500. El último que tenemos aquí es el del COVID. Vemos que llegó hasta un punto máximo de un 34% de caída y un tiempo de recuperación de 117 días. Es el periodo más corto de recuperación de un crash, por lo cual es bastante irreal, pero bueno, la situación también fue bastante extraordinaria, pero vemos que sigue esa tendencia de que empieza de manera estable, luego vemos algunas bajadas, vemos lo que se llama un rally bajista, es decir, hay periodos que baja 3 puntos, luego te puede subir un punto, luego baja 5 y al final hasta llegar a ese porcentaje que es el de los 34 puntos. Sin embargo, si luego lo comparamos con el lunes negro, vemos que aquí el tiempo de recuperación ya fue de más de un año y aquí sí que hubo como diferentes picos negativos. Podemos ver que llegó a un 29% de caída, pero lo hizo en diferentes fases. Luego tenemos la gran crisis, la crisis global financiera, que vemos que tardó hasta 1300 días en recuperarse y vemos que sí que empezó de forma un poco más pausada, incluso volvió casi a recuperarse antes de empezar la gran caída del 57%. Vemos que al final son diferentes maneras de caer, empieza de manera quizá un poco más suave, pero al final llega hasta el pico, pero todo lo que tienen en común es que se acaba recuperando con menos o con más tiempo. Os quería enseñar esto porque el hecho de saber que los picos de máxima caída pueden ser bastante inesperados, no sabemos cuándo van a pasar, podemos tener pistas de cómo está empezando, pero no podemos saber realmente si es un mercado que va a caer y luego se va a recuperar, o bien es un mercado que luego se va a ir recuperando poco a poco, como hemos visto también. Así que vamos a ver esos 5 errores que yo creo que se podrían cometer en estos periodos y que en mi opinión pueden hacer perder bastante dinero. Volviendo a la imagen anterior, el primer error que yo veo es el hecho de destinar toda la liquidez a un punto en concreto de la caída, pensando que aquí va a estar la caída más importante, metemos toda la liquidez que hemos ido acumulando y la destinamos a este punto. Como vemos, el hecho de hacerlo aquí hace que nos perdamos luego las posteriores caídas, con lo cual aquí hubiéramos podido incluso comprar a precios más rebajados y nos hemos perdido esa oportunidad por el hecho de haber hecho esta aportación demasiado agresiva. El siguiente gran error es el hecho de liquidar justo cuando estamos en plena bajada. Estamos justamente en el peor momento para hacer la liquidación. Vemos que, como decía anteriormente, ese es el mejor periodo para empezar a acumular. Sin embargo, si empezamos a liquidar posiciones en ese momento, vamos a perder muy buenas rentabilidades que probablemente hubiéramos conseguido hace 1 o 2 años y estamos desperdiciando justamente gran capital en estos periodos. Esto se podría haber ahorrado en el caso de que, sabiendo que necesitábamos el dinero, que lo necesitaríamos en un periodo corto, podemos pasar parte de esa renta variable o parte de esos activos más arriesgados a otro tipo de productos que sean de menor volatilidad, para así asegurarnos que la rentabilidad que hemos logrado se va a mantener probablemente donde está, quizá va a bajar o va a subir un poco porque la volatilidad va a ser un poco moderada, pero al menos no vamos a tener este tipo de sustos. El siguiente gran error, en mi opinión, es el hecho de, como decía, de esperar a que el mercado vuelva a subir. Si realmente estamos convencidos de que hay un activo que nos interesa, ya sea un índice, una acción, una criptomoneda, lo que sea, y queremos invertir en él, lo ideal es que justamente lo hagamos al menor precio. La cotización es el precio que vamos a pagar, pero lo que vamos a obtener es el activo, así que ahí sí que tenemos que aprovechar justamente ese tipo de rebajas. Un cuarto error es el hecho de no disponer de un colchón de seguridad. El colchón de seguridad financiero es un nivel de liquidez que cubra unos 3 meses, 6 meses en caso de que nos quedamos sin empleo, que estemos en una situación económica complicada y que no nos obligue a tener que liquidar inversiones, por lo cual no decidamos realmente el mejor momento para hacerlo y ahí perdamos también algo de rentabilidad. Y finalmente el punto número 5 es no estar suscrito a Dinero Currante, donde te voy a explicar todo este tipo de contenido, te voy a enseñar mis inversiones, cómo van incluso en periodos de mercados bajistas, para que veas cómo va funcionando y si lo que yo explico luego se aplica realmente en la vida real. Así que te animo a que te suscribas, a que hagas que este canal sea cada vez un poco más grande. Y para todo lo demás nos vemos como siempre en Twitter, Instagram y si no por YouTube.